bueno es el Señor. Amados hermanos, Gálatas capítulo 3, por favor, en su Biblia. Usted sabe que la mayoría de las cartas que el apóstol Pablo escribió son cartas instructivas, ¿verdad? Para que conozcan acerca de Cristo. Pero en algunos versículos, en algunos capítulos de la escritura, la carta a los Corintios y algunos capítulos de la carta a los tesalonicenses son correctivas, y toda la carta del libro de los Gálatas es donde único el apóstol Pablo habla de corrección, porque ya la formación ya se las había dado. Entonces Gálatas, todo el capítulo, ciertos capítulos de Corintios, ciertos capítulos de tesalonicenses son correctivos. Y eso es bien importante para cuando usted se acerque a la escritura, cuando usted vea qué es instructivo y qué es correctivo, y le da claridad. Específicamente, capítulo 3 de Gálatas tiene una inmensa que de solo del capítulo, yo lo leía muchas veces anoche en mi casa, podemos predicar un año completo de Gálatas capítulo 3, de cada palabra que se dice en ese capítulo. Vamos a tratar de cubrirlo hoy en 1 hora y media. ¿Está conmigo? Amén o ay, ay, ay. ¿De quién es el tiempo? Ok. Amén o ay, ay, ay. Dios me dijo que hoy qué bueno es el Señor. Vamos, Gálatas capítulo 3. Ya los iba a condicionar porque eso suena poderoso, ¿verdad? Dios me dijo. Cuando uno dice así, eso denota autoridad. Capítulo 3, vamos a leer. Amados hermanos, leemos a nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Nosotros decimos amén. Fíjese bien. Oh Gálatas insensatos, qué manera de empezar. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo no va a ser, ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. No el varón judío que conocieron, no, Cristo crucificado. Dice el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. Pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Autoanálisis. Dice versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Refiriéndose a él. Versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, no solo a los judíos, sino a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, no lo digo yo, lo dice la Escritura, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, no para reclamarlas, sino para hacerlas. ¿Y por qué la ley? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? El justo. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por vosotros maldición, porque escrito está,
maldito todo aquel que es colgado en un madero. Yo quiero que ustedes noten algo. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo cita aquí, escrito está? No dice, digo yo, no dice escrito, citando las escrituras. Escuche bien, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, escuche bien, aquí el apóstol Pablo era tan diestro para escribir que mire cómo dice aquí el 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, dice, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia fuera por ley, ya no es promesa. Si la herencia, fuera por la ley, ya no es promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces se pregunta el versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿A quién fue hecha? La promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué linda palabra. Siéntese, póngase cómodo. Damos gracias al Padre por esta palabra y que Él pueda abrir nuestro entendimiento para que esta palabra sea recibida de una manera orgánica, natural, como el escritor al principio quiso darle ese peso y esa autoridad para que nosotros hoy pudiéramos vivir en esa libertad que ya el Hijo de Dios nos ha dado en la cruz del Calvario. Y es por eso que estamos hablando bajo el tema la verdadera libertad de los hijos de Dios. Allá en Juan capítulo 8, creo que el versículo 36 dice, pero si él los libertare, verdaderamente seréis. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener el cuidado, amada iglesia, pudiéramos sacar la Biblia de contexto y darle, amados hermanos, un fin por el cual el escritor no es la verdadera razón para que lo dejó establecido. Cada uno de nosotros, amados hermanos, en algún momento de nuestra vida hemos pensado, y como decía Cardona, estando aquí a él se le reveló, ya siendo cristiano se le reveló un concepto, se le iluminó un concepto para tener mejor entendimiento de cómo desarrollarse. Amados hermanos, cada uno
en un momento de nuestra vida tenemos que ser diligentes en qué estamos haciendo o qué estamos o cómo estamos obteniendo nuestra edificación. Fíjese bien, ahora mismo hay mucha gente que considera que no es necesario el congregarse. Y más en el tiempo en que vivimos, en que cualquier persona que lee un versículo bíblico, prende un dispositivo electrónico, transmite en vivo y ya da una palabra. Y 2 o 3 vienen y lo acompañan y de ahí sale una sexta. Usted sabe que todas las sextas que existen es un versículo de la Biblia sacado de su contexto y por eso le dan peso bíblico y es ahí donde se amarran, pero no necesariamente es que tienen la verdad, es que sacan un versículo de su realidad. Usted puede ver que ese versículo que el antepenúltimo donde dice que ya no hay varón ni hembra, ¿cómo lo han sacado de contexto? De que el amor es el amor y Dios es un Dios de amor. Y no, le están sacando, Dios lo que quiere decir que ante Dios todos somos iguales, refiriéndose a judíos y a gentiles. No se está refiriendo y por eso le da peso, dice, ya no hay esclavo, ya no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, sino que ante Dios todos somos iguales. ¿Y por qué el apóstol Pablo escribe esto? Y es porque encierra que todos nosotros estamos en Cristo y al decir eso, que en Dios todos somos iguales, es porque Dios nos ve a través de su Hijo, ¿verdad? Y es ahí donde todos somos iguales. Amados hermanos, cuando usted escucha la palabra libertad, ¿qué se le viene a la mente? Cuando usted escucha la palabra libertad, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué? No hay límites. Descanso, tranquilidad, paz. ¿Alguien más? Libertad. ¿Qué se le viene a la mente? Que no hay regla. Libertad. Sí, entonces fíjese bien. Serían, ¿verdad? Vamos a ver 8:36 del libro de Juan. Ayúdenme aquí, jóvenes, por favor. Juan 8:36. Fíjese bien, la libertad que nosotros tenemos está condicionada. Está condicionada porque dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad que usted goza, ¿quién se la dio? ¿O de dónde usted la toma, de dónde usted la demanda? Libertad en Cristo. Pero fíjese bien, esto va ligado estrictamente a la obediencia. Libertad más obediencia. Porque aquí dice, así que si el Hijo os libertare, está condicionada. Entonces nosotros nos tenemos que acercar a Dios a través de la obediencia, pero obediencia ¿a qué? Y es por eso que el apóstol Pablo, capítulo 3 de Gálatas, hace este desglose profundo porque ya le está hablando a usted sabe que Galacia era una comunidad grande, inmensa, donde habían muchos pueblos con diferentes culturas, con diferentes líneas de pensamiento que habían venido y la habían habitado. Era grande, dice la historia, Galacia. No era un pueblo pequeño, era grande. Y el apóstol Pablo se dedicó en su tiempo a instruirlos, a enseñarles. Pero fíjese bien, y esto yo no sé si usted puede abrir su mente, pero ¿por qué esta es una carta correctiva y cómo la podemos comparar con nuestros tiempos ahora? ¿Cuántas personas hoy en día conocen del Señor
pero todavía son esclavos. ¿Cuántas personas hoy en día, o voy a ampliarlo más, cuántas congregaciones hoy abren sus puertas, predican de Jesucristo, salen a evangelizar, pero todavía son esclavos? Ahora usted preguntará, Denis, ¿esclavos de qué? Muchos, amados hermanos, son esclavos de un sistema. Muchos son esclavos de una cultura. Muchos son esclavos de una denominación. Muchos son esclavos. ¿Qué se nos puede venir a la mente? Y es por eso que nosotros tenemos que ver, amados hermanos, Cristo nos libertó, pero tenemos que preguntarnos, en esa libertad, ¿qué tenemos? ¿Somos libres o somos esclavos? ¿Y sabe por qué principalmente pasa esto? Y quizás usted en algún momento conoce de alguien, o quizás es su realidad de su vida antes de ser libre. No le digo antes de conocer a Jesucristo, sino antes de ser libre. ¿Cuántos de los que estamos aquí es nuestra realidad, o conocemos a alguien que ha venido a Jesucristo por alguna necesidad? Ojo, no es que esté mal que usted se acerque a Dios por alguna necesidad, pero ¿cuántos se han visto en esta realidad, o conocen a alguien que han venido al Señor por alguna necesidad que atravesaron en su vida? Y usted sabe qué es lo peligroso de esto, que las personas que vienen bajo esta circunstancia, es necesario que entiendan que la prioridad de Dios no es su necesidad. Esto suena muy fuerte, pero es una realidad. Alguien incluso que me esté escuchando pudiera claudicar al decir, Denis, ¿cómo tú dices que a Dios no le interesa mi necesidad? Pero no lo digo yo, lo dice las Escrituras, lo afirman, ¿verdad? A Dios le interesa nuestra salvación, nuestro vivir eternamente. Y es por eso que yo dije en la mañana que tenemos que entender que desde que una persona viene al Señor, ya vive eternamente. No es cuando se muere que suena esta frase, pasó a la eternidad. No, no es así. Desde que una persona confiesa a Jesucristo, desde ese momento vive eternamente. La eternidad no está condicionada a la muerte. Desde antes de morir, vive con Cristo o vive sin Cristo. Ahora, después de la muerte, no hay arreglo. Entonces, cuando nosotros pensamos esto, ¿por qué el apóstol Pablo comienza con Gálatas 3:1? Por favor, jóvenes, de esta forma, mire bien. Oh, Gálatas insensatos. ¿Cómo se sentiría usted si llega alguien y le dice insensato? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Les está hablando que, amados hermanos, les está diciendo quién os fascinó para no conocer a la verdad. Les está hablando entendiendo que ellos ya conocen la verdad. A vosotros, dice el escritor, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo les dice esto? Porque el apóstol Pablo todavía estaban queriendo vivir su vida de acuerdo a Jesús, el varón judío. Y por eso él aclara aquí, les dice, ya Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y es que muchos de nosotros nos encontramos desde esa realidad hoy en día, cuando citamos versículos bíblicos antes de la cruz y los queremos traer a la vida después de la cruz. Y es donde nosotros tenemos que enfrentarnos y ver a dónde fue dicho, a dónde fue escrito este versículo. De acuerdo a la oración, alguien me dijo, Denis, pero ¿cómo vamos a desautorizar la oración modelo que el mismo Jesús enseñó cuando le preguntaron?
Entonces la realidad de nosotros, más allá de desautorizar, no estamos desautorizando nada, pero ¿en qué momento Jesucristo dijo o Jesús dijo esa palabra? ¿Fue antes o después? Antes, ¿verdad? ¿Por qué? En ese momento Jesucristo les hablaba porque Él estaba entre ellos, pero no estaba en. Después de la cruz, la realidad es diferente. Usted puede ver, Jesucristo resucita, 40 días intensos predicando sobre el Padre, el reino y la vida. El Padre, el reino y la vida. Ya la historia cambia totalmente porque aunque está entre, pero también está en ellos. Ya la realidad es diferente. Amados hermanos, y eso es que nos debe de dar claridad a nosotros. No se enamore de un versículo bíblico, no se enamore de una figura bíblica, enamórese de la verdad que lo gobierna ahora. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad que lo gobierna ahora? Sigamos, joven, por favor, con Gálatas capítulo 3. Usted puede darse aquí el versículo 2. Usted puede, amados hermanos, darse cuenta aquí cuál es la realidad que lo gobierna. Él les dice, esto solo quiero saber de vosotros. Les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya le está hablando a gente entendida. Esa misma pregunta nos la podemos hacer nosotros hoy día como corrección. ¿El Espíritu que ustedes recibieron fue por la ley o por el oír con fe? Pregúntese, avancemos. Versículo 3. Qué fuerte el apóstol Pablo. Yo no quisiera encontrarme con Pablo predicando ahora mismo. Yo no quisiera ir a un auditorio donde sea el apóstol Pablo predicando. Mire cómo dice aquí, tan necios sois. Primero les dice insensatos, ahora les dice necios. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Los está retando, los está confrontando con la realidad. Amados hermanos, nosotros, ¿cómo vamos a cambiar esta historia, esta realidad, esta verdad? El Espíritu que nos dio vida, ¿cómo nosotros lo vamos a desechar para ahora querer vivir por la carne? Y no necesariamente les estoy diciendo que están pecando, es que todo aquel que vive o quiere vivir su vida cristiana por medio de la ley es a través de la carne, porque es a través de un sacrificio humano, y el ser espiritual no es un sacrificio humano, amados hermanos. Por eso, Él necesariamente no les está diciendo que están pecando. Les está diciendo, amados hermanos, que quieren vivir su vida a través de la ley. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano. Pero no lo deja ahí, si es que realmente fue en vano. Es demasiada corrección que le está dando. Y yo no sé por qué Dios ha orientado a que nosotros hoy seamos expuestos a esta palabra de corrección. Y si Dios permite estos tiempos, amados hermanos, de nosotros escuchar esta palabra, debemos de pensar en ella, meditar en ella. Siguiente versículo. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Porque en ese tiempo, amados hermanos, se miraban muchos milagros físicos. Y por eso Él les habla en su lenguaje para que ellos puedan entender. Y les dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Porque ellos se asombraban del apóstol Pablo. Ellos escuchaban que el apóstol Pablo en estos viajes misioneros, como cuando se topó con aquella serpiente, ¿usted se acuerda? Y que dijeron, ¿qué dijeron cuando la serpiente, este va a morir? Y cuando vieron que no pasó nada, ¿qué dijeron? Este tiene algo. El Dios que a este le sirve, hay que prestarle atención. Porque la serpiente no le hizo nada.
Eso era una maravilla. Y Él se lo está diciendo. Aquello que ustedes ven, ¿es por la ley o es por el oír con fe? ¿Y por qué, amados hermanos, el apóstol Pablo habla con esta autoridad? Porque el apóstol Pablo es total conocedor de la ley desde la A hasta la Z. Y por eso él sabe los dos lenguajes que le está hablando, el lenguaje de la ley y el lenguaje de vivir en el Espíritu. Sigamos, versículo 6. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amados hermanos, muchas veces nos enamoramos y no es que está mal. Yo puedo tomar cualquier ejemplo bíblico, sea escrito un personaje, para tomarlo como referencia, pero no hacerlo como una ley de vida para mí que me gobierna ahora. Primeramente, yo le aplico la hermenéutica. ¿Esta es una verdad bíblica? ¿Es una verdad presente o es una verdad eterna? Desde ahí yo voy a dar, porque la misma escritura dice que maldito aquel que vive por la ley sin cumplir todas las demandas de la misma. No dice algunas, dice todas. Y usted sabe que aquí, amados hermanos, los Gálatas no son judíos. Los Gálatas no son judíos, pero entre ellos había enseñanzas judaizantes. Y es eso justamente lo que el apóstol Pablo está reprendiendo en ellos. Y es justamente el peligro que la iglesia de Jesucristo tiene que tener hoy en día. Hay muchas enseñanzas judaizantes haciéndonos demandas a nosotros que no tenemos nada que ver con ellas. Y es por eso que es esta gran reprensión del apóstol Pablo. Seguimos avanzando. Ya abarcamos media hora, falta una hora, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién de nosotros, fíjese bien, yo puedo leer Gálatas capítulo 3, puedo leer todo el libro completo, pero específicamente Gálatas 3, y yo no sé si usted, yo creo que usted lee la misma Biblia que yo, pero yo puedo ver a un Pablo enojado aquí. Un Pablo enojado, totalmente enojado. Pero, amados hermanos, nunca veo que el apóstol Pablo se desvía de la verdad. Y aunque esté enojado, nunca veo que él peca ni ofende. Usted se ha topado con personas que quieren defender una verdad y al final terminan ofendiéndolo a usted. O terminan diciendo cosas fuera de orden, palabras fuera de orden, aún siendo cristianos. Y esto es algo correctivo para nosotros hoy en día. Usted puede predicar a Cristo, defender esa verdad que lo gobierna sin pecar. Usted se puede enojar. Incluso la misma Biblia dice, airados. Pero, amados hermanos, ¿qué es lo que vemos ahora que nos rodea? Si usted no hace lo que ellos demandan, lo envían directo al infierno. Y le dicen, tiene que convertirse 800,000 veces. Yo estaba en estos días, estudiando algo y estoy planeando hablar de esto en el retiro que vamos a tener, escríbalo en su agenda el día 7 de marzo, sobre la verdadera conversión y el peligro de no entender lo que la Biblia cita en Romanos, que si confesares con tu boca, ¿qué sigue diciendo después? Sí, y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Yo estaba estudiando sobre eso y aprendí algo que yo digo, esto hay que tratarlo en un tiempo que haya, en un momento que haya tiempo para responder preguntas, porque muchas van a surgir. Y por eso mucha gente hoy hace una falta conversión, porque creen que solo por el hecho de decirte acepto en mi corazón ya pasaron todo.
Y hay un peligro en eso, amados hermanos, un peligro muy grande. Y yo creo que en ese momento, si lo tengo a tiempo todo estructurado, voy a hablar sobre eso, sobre la verdadera conversión y el peligro de no entender lo que cita Romanos ahí. Es un peligro y muchos hoy en día lamentablemente se encuentran bajo esa condición, que no han entendido el peso de lo que quiso decir el apóstol Pablo allí en ese versículo. Amados hermanos, esa es una escritura muy interesante. Vamos a hablar de algo. Cuando nosotros leemos o estudiamos o vemos cerca sobre el legalismo, usted al ser entendido, usted puede ver que el legalismo y la manipulación siempre van de la mano, siempre están juntos. No hay manipulación, le estoy hablando a gente cristiana, en el ámbito cristiano, no hay manipulación sin legalismo y no hay legalismo sin manipulación. Porque Dios me dijo, Enrique, que si tú no haces eso, te va a pasar. Ya lo condicioné y ya lo manipulé. Ya sembré un miedo, un terror en él. Y él, a tomarme a mí como autoridad de parte de Dios, él cree que se tiene que someter a eso. Entonces el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Galacia estrictamente esto, porque en los judaizantes había mucha manipulación, porque acuérdese que los judaizantes se había convertido en un business, en un negocio. O sea, para que Dios te acepte eso, tú tienes que hacer esto y yo te doy el camino para eso. Y es por eso que usted puede ver que muchos en aquel entonces empezaron, aún los magos empezaron a decir, oye, pero la magia que hace este es mejor que la mía, dime qué tengo que hacer, es más, yo te la compro. Porque el cristianismo o el judaísmo se había convertido en un negocio para muchos en aquel entonces. El apóstol Pablo lo conoce de primera mano y lo está combatiendo, los está confrontando con la realidad. Escuche bien, si usted es un ser entendido, una persona, un hijo de Dios entendido, difícilmente usted va a ser manipulado. Si usted entiende matemáticas, difícilmente lo van a engañar en los números. Yo le puedo decir algo a usted, se lo puedo plantear, pero si usted es diestro, conocedor en ello, usted me va a debatir eso con una verdad. Y yo voy a quedar en vergüenza. Pero ¿por qué pasa esto? Porque usted es conocedor, que es justamente lo ausente en los hijos de Dios. No quieren exponerse al conocimiento. Entonces, al ser desconocedores, cuando escuchan una palabra lo toman como realidad. Y mientras hayan manipulados, los manipuladores no se van a acabar. Mientras haya quien se ría de los chistes, los payasos siempre van a existir. Porque hay una demanda, hay oferta y hay demanda. Pero si alguien ofrece algo y no hay demanda, se tiene que cerrar porque no hay quien lo consuma. Lamentablemente, el legalismo existe porque hay consumidores del mismo. Y lo contrario a esto, amados hermanos, es que son desconocedores. Y no es porque Dios falló. Es que nosotros no queremos pagar ese precio. Es más fácil escuchar que viene X profeta y va a dar una conferencia de 3 días, donde en esa conferencia nos pintan así: yo voy a aprender a hacer esto, a hacer lo otro, que pagar el precio y leer las escrituras. Si usted es conocedor de las escrituras, aunque le digan algo, usted puede debatir porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios con usted también. Y yo no lo estoy mandando a pelear. Yo lo estoy mandando a confrontarse con la realidad
cómo usted puede vivir hoy en día. Amados hermanos, aquí muchos pueden tener carácter fuerte. Unos lo dominan, otros no. Está bien que usted se enoje, pero usted debe saber que ese enojo debe ser controlado cuando usted defiende la verdad. ¿Sabe por qué? Porque más cuando usted va a hablar de Jesucristo, amados hermanos, Jesucristo no necesita de nuestra ayuda. Dios no necesita de nuestra ayuda. Es como que usted venga, cuando usted le dice al Señor, Señor, para que tú me des esto, ok, yo voy a hacer esto otro. Usted le está diciendo a Jesús el sacrificio que la misma Escritura dice que fue suficiente y perfecto en mí, yo no lo acepto. Y es por lo consiguiente que yo voy a someterme a hacer esto para yo sentirme bien conmigo mismo. Eso era lo que demandaba la ley. Eso es justamente lo que la ley demandaba. Pero nosotros en Jesucristo no podemos vivir ni podemos pensar así. Amados hermanos, usted ha escuchado esta frase o se la ha dicho a alguien, a mí me lo han dicho, es que tú predicas un evangelio diferente. ¿Usted lo ha escuchado? Y a mí me lo han dicho personalmente. Denis, es que tú predicas un evangelio diferente. No es un evangelio diferente. Enrique, ¿cómo usted fue a la escuela primaria, ¿verdad? Cuando usted fue a la escuela primaria, ¿existía este aparato? Pero usted fue a la primaria, ¿verdad? Ahora sus nietos están yendo a primaria, o sus nietos, y usan este aparato. ¿Cómo usted le va a decir a sus nietos que la enseñanza que está recibiendo es diferente? Simple y sencillamente que se ajustan a los tiempos. En el tiempo suyo no es que no creían en esto, es que no existía. Ahora existe y lo usan, pero no es que le enseñan diferente, simplemente se ajustan. Pero nosotros, casualmente, la iglesia de Jesucristo es lo único que se está conformando a los tiempos antepasados. Y es por eso que dicen, no, es que yo quisiera que viniera la iglesia de los 70s. La iglesia de los 80, donde se sentía el Espíritu con un fervor. No ha cambiado nada, amados hermanos. Nada ha cambiado. Es que simplemente en ese tiempo ellos se ajustaban a eso porque era lo que aprendieron. Pero usted sería negligente que ahora usted esté expuesto a la verdad presente y usted querer agradar a Dios bajo una cultura que no es la que Dios recibe, bajo una enseñanza que no es la que Dios aprueba. Porque la misma Escritura dice que de la única manera, dice la Escritura y en Hebreos, en aquel entonces, en aquel tiempo, Dios hablaba a través de la ley y los profetas. Pero ahora nos habla a través del Hijo. No, pero usted quiere escuchar hablar, usted quiere que le hablen a través de la ley y los profetas. Ojo con esto, lo dije las semanas anteriores. No es, amados hermanos, que usted no cree en un profeta, pero los ministerios están activos para edificación de la iglesia, para sumar en la iglesia, amados hermanos. Y cuando usted entiende esto, le da claridad a usted, amados hermanos. Usted pesa, usted es responsable de Gálatas 3, que lo leímos todo. Usted es responsable de ir a su casa y meditar en esta palabra. Pero ahora, hermanos, muchos se conforman con estar hoy sentados aquí escuchando una palabra hasta que venga el siguiente domingo. Y es por eso que el domingo estamos llenos del Espíritu, llenos de fervor y sintiendo una presencia extraordinaria de Dios. Muchachos, el fuego de Dios ahí se sintió, que yo sentía que me estaba quemando. Pero el lunes amanece más frío que el martes, que va a amanecer a 30.
amanecen tan iracundos que van manejando y alguien les dice algo y lo mandan al infierno. ¿Y qué pasó con la unción del domingo? Con el fuego del domingo. ¿Se apagó? ¿O solamente es en este auditorio? Eso es ausencia de entendimiento. Porque cuando usted es entendido, usted debe saber, y no es que usted no sienta, no es que se le paren los pelos, usted se le pueden parar los pelos, pero es que usted entienda que el pararse los pelos o recibir al Espíritu es más allá de que se le paren los pelos. O de que usted sienta, dice, es que yo siento como un poco de corriente, usted ha visto. Y no es que si usted lo quiere hacer, yo no soy quien para decirle que no lo haga. Pero yo sí le puedo decir que el Espíritu no se sujeta nada más a eso. El Espíritu va más allá. Es un entendimiento, es un vivir, una vivencia. Es un hablar, es un caminar, es un entender, es un vivir, es un expresar en todas las áreas de su vida. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que en esos momentos críticos usted sepa pensar. Todos pasamos por momentos críticos. En esos momentos difíciles, ¿cómo es nuestro pensar con la realidad? ¿Cuál es mi actuar? ¿Cómo yo respondo ante momentos difíciles? Ahí es donde debemos de pensar, donde verdaderamente el Espíritu se hace vivencia en nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Usted ha visto que ahora, amados hermanos, cuando lo decía Cardona, muchas personas se turban cuando escuchan nuevo pacto, reino, gracia, verdad presente, Cristo resucitado. Cuando escuchan estas expresiones están hablando como que es algo alienígena que usted no entiende, como que no es algo de usted presente. Dicen, no, es que esos son los del nuevo pacto, esos son los de la verdad presente, esos son los del Cristo resucitado. Así lo citan a uno. Pero mira cómo el apóstol Pablo le escribe aquí a Timoteo y qué palabra les deja. No le está diciendo, toma como verdad lo que te digo. Le dice, considera lo que digo. Y el Señor te da entendimiento en todo. Qué sencillo y qué gran entendimiento tenía el apóstol Pablo. Considera lo que te digo. Y el Señor te da entendimiento en todo. Lo está retando. No tomes como verdad lo que yo te estoy diciendo. Sé diligente, sé responsable. Ve a la Escritura, indaga sobre eso. Órale al Señor, es una realidad. Esto me gobierna, esto es para mí. No, pero es más fácil encerrarte en 4 palabras y decir, es que cuando yo me convertí, allá en 1970, yo sentí un fervor del Espíritu, el Señor vino a mí y yo empecé a hacer esto y empecé a hacer lo otro. Está bien, es una vivencia en ti, pero yo te puedo decir, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, considera lo que estás escuchando ahora y oro al Señor para que te dé entendimiento en todo. Ve, indaga, abre tu Biblia en tu casa, lee la Escritura, dile, Señor, es una realidad para mí esto hoy. Amados hermanos, no te estoy diciendo algo extraño, no te estoy diciendo algo que me lo inventé yo, no, te estoy diciendo algo que dice la misma Escritura, en la misma que tú crees, pero estás siendo diligente en indagar, en conocer sobre ello. Doy gracias a Dios por la vida de los que están pasando por el proceso de discipulado. Vamos a hacer un retiro donde les vamos a hacer preguntas sobre lo que han aprendido. Amén o ay, ay, ay. Qué bueno es el Señor. Porque cuando usted tiene una iglesia entendida, amados hermanos, y es donde se hace realidad el vivir en Cristo. Y el apóstol Pablo lo manifiesta de una manera magistral, donde dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ya gané. Cuando muero ya gané, porque él está diciendo, yo si vivo, el sentido de vivir para mí es vivir en Cristo.
Eso es lo que está diciendo. Un hombre que todo aquel que no era judío le volaba la cabeza. Lo dice la Escritura. Un hombre aquel que si miraba un gentil decir yo creo en tu Dios, lo mataba allí mismo, porque él creía fielmente que la salvación era nada más para los judíos. En un momento, que lo vamos a ver la siguiente semana, le voy a hablar sobre esto. En algún momento el apóstol Pablo le dice a la iglesia que él tuvo un momento de reunirse con los que tienen autoridad de hablar, refiriéndose a la junta que él tuvo con Pedro, cuando Pedro decía, no, es que a mí el Señor me dijo, ve y predica, y Pablo le dice, sí, yo no anduve con él, pero se me presentó cara a cara y me dijo, te he escogido para que le prediques a los gentiles. Y ahí, ¿qué hace el Señor? Lleva a Pedro ¿a dónde? A la casa de Simón el curtidor, usted se acuerda, y lo hace meter en un sueño profundo, y en ese sueño se le revela y le dice, no llames inmundo, porque todo aquel que no era judío en aquel entonces era inmundo. Eso es lo que aprendieron los judíos. Todo aquel que no era judío de nacimiento era inmundo. Entonces Dios le dice, no llames inmundo lo que yo ya he purificado. Qué linda enseñanza esta. Termino con esto, amados hermanos. Nosotros hoy en día en nuestra vida cristiana, en nuestra realidad, el servir a Cristo, el ser cristiano, no le estoy hablando de sentirse, porque muchos se sienten cristianos, sino el ser cristiano. ¿Cómo usted lo vive? ¿Cómo usted se enfrenta con esta realidad en todas las áreas de su vida cuando usted está siendo expuesto a una verdad que lo gobierna hoy en día y usted quiere ese historial, por decirlo de alguna manera, que esté en usted, ya sea cultural, ya sea aprendido de tiempos atrás, o ya sea que usted se enamoró del predicador del momento y ese predicador dice una palabra y usted lo toma como verdad? ¿Cómo usted puede hoy en día presentarse al Señor y usted darse la oportunidad de filtrar esa que usted escucha y filtrarlo a través de las Escrituras para ver si es una realidad en usted? Y si eso lo compete a usted o realmente eso lo está cansando a usted y lo está llevando a que usted invierta su tiempo, que es tan valioso, y muchos invirtiendo hasta recursos. Amados hermanos, y se lo digo porque en estos días miraba un video en las redes sociales donde un individuo estaba transmitiendo en vivo y en medio de su transmisión pedía que en sus oyentes, los que lo estaban viendo, había una persona que estaba pasando por un proceso de enfermedad fuerte, que el Señor lo había dejado sentir, que estaba pasando por un proceso de enfermedad fuerte. Y yo miraba en los comentarios, no solo escribió uno, escribieron casi todos, el 90% dijeron sí, yo necesito un milagro, necesito un milagro. Pero entonces él empezó a cortar y decía, sí, cáncer, yo veo cáncer, yo veo eso, y empezaba la gente. Y entonces él dio para que esa persona que estuviera enferma se conectara a la transmisión y hacer una doble pantalla, ¿verdad? Y la persona se conectó. Y después que la persona se conectó, le empieza a ministrar. Y todo lo que él decía, la persona lo decía como, lo tomaba como sí, y ya eventualmente llorando y llorando. Y al final viene
y le dice estas palabras. En un momento de intimidad que tuve con el Señor me dijo esto: coge unas servilletas y úngelas con aceite. Él diciéndole a la persona, el Señor me dijo, toma eso y úngelo con aceite, y eso va a tener un poder que cuando las personas lo toquen va a tener un poder sanador. Y todo eso ya usted sabe, hablando lengua y todo, el mover, y la persona llorando, y le dice, ¿dónde tú estás ubicado? Y le da la dirección. Estamos distantes. Si tú depositas tanta cantidad de dinero a este celo, a este cachao, te vamos a enviar esta servilleta y tú vas a ver el poder, lo mucho que Dios va a hacer en ti. Y yo miraba en los comentarios donde le empezaban a decir, yo también la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Y yo digo, qué grande es esto. ¿Cómo podemos traer el poder tan grande de Dios a una servilleta? Y es por eso que las personas hoy en día le es más fácil buscar el predicador del momento y buscar su milagro a través de esto que exponerse a la verdad, a conocer, a indagar. Y es por eso que yo digo que mientras hayan manipulados, los manipuladores no se van a acabar. Y termina la transmisión diciendo, yo estoy ubicado en tal ciudad, rento un espacio en un hotel y tal día haré un culto, un servicio de milagros. El costo del tal tiene tanto. Escríbete, tienes que inscribirte, todavía hay espacio. Que allí vas a recibir la sanidad del Señor. Y yo digo eso, no es que el Señor nos sana, sí, el Señor sana, el Señor hace milagros. Pero no podemos, amados hermanos, tratar de vender a Dios de esta forma. Es imposible, no podemos disminuir a Dios a esto, amados hermanos. Y es por eso que la gente, usted ve que en el momento de tensión quizás se sientan sanos y expresen públicamente que han sido sanos. Pero cuando estas personas vuelven a su realidad, es verdaderamente donde son confrontados en la realidad. Entonces, amados hermanos, a todos nosotros nos asombra esto y más allá de asombrarnos nos duele. Pero yo le pregunto, ¿qué usted está haciendo? ¿De qué manera usted se está enojando para que esto no pase más? El apóstol Pablo quería combatir esto y se enojó con la iglesia en Galacia. Les está diciendo insensatos. Les dice iracundos. Amados hermanos, les dice de muchas cosas. Puede tocar, Isaac, yo no estoy contrario a que usted lo haga. Les voy a leer ya para despedir unos adjetivos que el apóstol Pablo usa solamente en el libro de los Gálatas. Les dice alejados, perturbados, se habían pervertido, fueron expuestos al anatema, estaban llenos de tradiciones, no supieron identificar a los falsos maestros, eso pasa mucho hoy. Fueron acosados por espiadores de la libertad, los que vendían los milagros, no supieron detectar, no se conducían rectamente, se habían convertido en judaizantes, desechadores de la gracia, insensatos, necios, carnales, llevados bajo la maldición, gente sin fe, niños, esclavos, rudimentarios, débiles, esclavizados, guardadores de días, dejaron de ser buena gente, enemigos de la verdad, hijos de la esclava, hijos de la carne, vivir en la fe en la Jerusalén esclava por no haber visto lo de arriba, a punto de desligarse de Cristo, caídos, escorredores, perturbados, habían tropezado con la cruz, se habían vuelto en mordedores de otras personas, carnales, potenciales iracundos, contenciosos, homicidas, idólatras, irritadores, celosos, promotores de su propio autoengaño, amantes, amarretes y tacaños. Hasta eso les dice el apóstol Pablo a los Gálatas, tacaños, cobardes porque evadían el martirio de la fe,
y causadores de molestia. Todos esos adjetivos el apóstol Pablo usa en la carta a los Gálatas. Para que el apóstol Pablo use todo eso, quiere decir que estaba irritado, estaba enojado. Pero en ningún momento el apóstol Pablo los acomoda y les pasa la mano. Sí, Gálatas, el Señor los entiende, que ustedes se convirtieron, conocieron de Él siendo judíos. Está bien, en un momento Dios los va a cambiar. No, no les dice eso, no les pasa la mano, los reprende, los lleva a la realidad. Y por eso les dice, tacaños, iracundos, traidores, de toda esta manera los llama. No lo digo yo, lo dice Pablo en la carta de los Gálatas. Sea, amados hermanos, leal y vaya a su casa y léala completa. No lo digo yo, ahí lo dice, son adjetivos que usa. Amados hermanos, la iglesia en Galacia fue una iglesia o una comunidad que no tenía tablero. ¿A qué me refiero? Que no tenía una medida. Cuando usted va guiando en su carro tiene un tablero que le marca si usted está sin combustible, si su carro está alto en temperatura, si su motor está fallando, si le marca muchas cosas el tablero, si usted va a una velocidad más alta de la permitida en X calle, el tablero le marca todo eso. Es una guía para usted cuando usted va guiando, tanto para saber cómo usted debe guiar como cómo está su vehículo. La iglesia en Galacia era una iglesia sin tablero. A lo que saliera querían caminar. Y el apóstol Pablo evita eso en la corrección y por eso les habla de esta manera. Amados hermanos, yo vi las expresiones de muchos de ustedes cuando les conté esto de manipular con pañitos ungidos. Sí, eso mismo siento yo. Pero ¿qué estamos haciendo para que esto se detenga? ¿Estamos predicando a un Cristo por encimita o estamos llevando a los nuestros a la realidad? Amados hermanos, no es suficiente con que tú salgas a la calle y le des un tratado a la gente y le digas Cristo te ama. Eso no es suficiente. Eso lo han hecho por muchos años y la maldad se ha multiplicado. Lo que Dios necesita hoy en día es una iglesia retante que se atreva a ir a las casas, a predicarle a las familias, a enfrentarlos con la realidad, a decirle esto es lo que Dios espera de ti como individuo, como matrimonio y como familia, para que te enfrentes a una sociedad que ha perdido sin rumbo. Pero aún así, esta sociedad ha perdido sin rumbo, pero Dios sigue siendo Dios y Dios todavía sigue siendo un Dios de estándares. Él no se va a bajar a lo que el mundo quiere. Él sigue siendo y demandando lo que Él es desde el principio. Una identidad, una obediencia, un vivir en Cristo. Pero eso no lo vamos a lograr diciéndole a la gente Cristo te ama. No. No se logra de esa forma. Y no estoy diciendo que esto no es importante. Es importante, pero no es el todo. Hay que atreverse, hay que salir de la comodidad de estas cuatro paredes e ir a los hogares, empezando por nuestras familias y decirle, ¿tú sabes la realidad de quién es Dios ahora en ti? Eso es la intención de nuestros pastores al empezar a discipular a nosotros desde las familias, para que cuando usted termine ese discipulado, usted tenga herramientas para que usted vaya donde los suyos primeramente y luego vaya donde aquellos que le permitan a que usted les lleve la palabra, a que usted vaya y disipule. El Señor hoy en día no está buscando creyentes, no, está buscando verdaderos discípulos. Por eso es que aquella escritura dice, ahora es el momento y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. No se queda ahí. Y en verdad. Esa verdad es Cristo en nosotros. Amados hermanos, tenemos que dejar la comodidad. Tenemos que dejar de conformarnos de venir aquí viernes y domingo y ya todo está bien. No. Pregúntate, ¿qué tú estás haciendo para sumar al propósito eterno de Dios? Pregúntate, confróntate, ¿qué estás haciendo?
Amados hermanos, es tiempo de que nosotros accionemos desde nuestra realidad y dejemos de demandar, porque demandas hay muchas ahora en día. Usted puede ir a las iglesias y la gente demanda mucho y de todo, pero hacer quieren poco. Me quedé corto todavía, pero seguimos después. Sean bendecidos.